los pares de rectas son transversales, paralelas o consiguientes. Bueno, dale, decime. Te dicto el punto A. 2x menos y igual menos 3. Y la otra recta es menos 6x más 3y. Menos 3x más 3y. Menos 6x más 3y. Igual menos 6. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a recordar cosas que nos importan de las rectas. Si nosotros tenemos la ecuación de una recta dada en forma explícita, este valor de m, coeficiente de la x, es lo que se llama pendiente de la recta. Supongamos que esa recta se llama R y está representada por esa ecuación. Entonces, pendiente de la recta R. ¿Y qué es la pendiente de la recta? El ángulo que forma la recta con la tangente del ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X. Si esto es alfa, si este ángulo se llama alfa, la tangente de alfa es m. Es decir, es la inclinación que tiene la recta respecto de cómo ella está ubicada en el plano. Entonces, acuérdense que para que a otra sea paralela, si cortan el eje X, entonces va a tener que tener el mismo ángulo. Entonces esta L va a ser paralela a esta R, si es que este angulito es congruente o igual en su medida. Entonces, lo que tenemos que hacer para resolver el ejercicio es mirar si las pendientes son iguales. Si M, supongamos que esta recta la llamo R, y a esta recta, la recta determinada por esta ecuación la llamo R, la recta determinada por esta ecuación la llamo L. Entonces, voy a escribir acá las condiciones. Si nosotros tenemos L paralela a R, entonces la pendiente de L debe ser igual a la pendiente de R. Esa es la condición necesaria y suficiente para que dos rectas sean paralelas. Entonces, si R está dada de esta manera, y vamos a ponerle acá M1 y acá B1, para anotar algo, diferencial de esta, si fuera necesario, M2X más B2. Entonces, si esta es la ecuación para R y esta es la ecuación para L, las dos rectas son paralelas y las pendientes son iguales. Es decir, si M1 es igual a M2. Si M1 es igual a M2, las rectas son paralelas. Bueno, entonces, en la ecuación esta de R, la voy a llevar a la forma explícita. ¿Qué quiere decir llevarla a la forma explícita? Despejar y. Entonces tenemos 2x más 3 es igual a y. ¿Se entendió lo que hice? Dejé el 2x en el primer miembro, el menos y fue para el segundo miembro y el menos 3 para el primer miembro. Es decir, que la ecuación de R estaba escrita de esta forma, ya la escribí despejando y. ¿Para qué la quise escribir despejando y? Para tener bien a la vista y bien en claro quién es la pendiente. La pendiente es el coeficiente de X. Por lo tanto, la pendiente de R, vamos a llamarla así, es 2. Ahora, vamos a despejar y de la segunda ecuación que me dieron para L. Entonces, voy a dejar 3y en el primer miembro. Voy a llevar 6x, que está
de manera negativa en el primer miembro, al segundo miembro, sumando el opuesto, me va a quedar 6i, y el menos 6 queda como menos 6. ¿De acuerdo? Ahora tengo que despejar i, porque la expresión... ¿Por qué digo que tengo que despejar i? Porque la expresión explícita es i igual a algo. Entonces, lo que molesta acá es el 3. Si molesta el 3, divido todo por 3. Entonces, L es igual a I igual a 3 por 6i menos 6. ¿Se entendió, no? Este que está multiplicando, ¿por qué? Cuando uno divide todo por 3, aparece en el segundo miembro, porque multiplico por el inverso de 3, que es un tercio, a propósito, para que acá me quede un 1, porque 3 por un tercio da 1. Entonces, dividir por 3 es multiplicar por un tercio. Entonces, multiplico por un tercio de este lado y de este lado. A los efectos prácticos, lo que estaba multiplicando nos aparece dividiendo. Bueno, ahora distribuimos. La división se distribuye en la suma y en la resta. Luego nos queda que L es igual a I, perdón, L está determinado por I igual a 6 tercios de I menos 6 tercios. ¿Está bien? Por lo tanto, la ecuación de L, simplificando convenientemente, nos queda, ¿a qué es X? ¿A qué es X, chicos? Escribí I, pero es X. Me confundí, ¿no? Era 6X lo que pasaba. Entonces, es igual a 2X menos 2. Entonces, ¿cuál es la pendiente de L? ML es 2. Entonces, ¿qué pasa? Tienen la misma pendiente. Entonces, la recta R y la recta L son paralelas. Conclusión, la recta L y la recta R son paralelas. Una vez que encontraron las pendientes, si les hicieron alguna pregunta, ¿son paralelas? Entonces no se queda acá. Encontré una pendiente, encontré otra pendiente y no hago más nada. Tengo que contestar. Entonces las pendientes son paralelas. Bien. Pregunto, ¿son iguales las rectas? ¿Qué les parece? ¿Son iguales las rectas? Si fueran iguales, tendrían que tener igual ordenada al origen. La ordenada al origen de la recta L es menos 2. La ordenada al origen de la recta R es 3. Lo que significa que pasan por dos puntos distintos y tienen igual inclinación. Por lo que eso me está diciendo que son distintas. Fíjense que ustedes ya saben que la recta R, que llevada a la explícita es esto, pasa por el punto 0,3. Este es un punto, vamos a ponerle R, por donde pasa la recta R. Vamos a buscar un punto rápido donde pasa la recta L. Y la recta L pasa por este punto, que le voy a poner L. Y las dos rectas son paralelas. Bueno, vamos a dibujar una recta. Por ejemplo, si en la expresión de R hago una tablita, ya sé que para C vale 3. Vamos a poner, por ejemplo, para 1 vale 5, ¿no? 2 por 1, 2, más 3, 5. Entonces, para 1, 5. Para 1, 1, 2, 3, 4, 5. Por acá también pasa. Esta recta pasa por T igual a 1, 5. Entonces, más o menos con esta pequeña regla me voy a
ayudar. Todo esto, obviamente que es infinita, será la recta R. La recta L es paralela a esta, pasa por L. Entonces la recta es esta. Entonces, claramente son distintas. Ya sabíamos analíticamente que eran distintas porque la ordenada de origen es distinta, la inclinación es la misma, entonces no pueden ser la misma recta. ¿Cuándo hubieran sido iguales? Si las ordenadas hubieran tenido igual pendiente e igual ordenada al origen. Sí. ¿Se entendió? ¿Esta parte se entendió? ¿Se entendió? A ver qué dicen que en el pizarrón no se puede ver. ¿Qué pasará? ¿Tiene poca luz? Le da el reflejo. A lo mejor si podés apuntar la luz para el negro. Bien. Y el reflejo es algo imposible de matar. Bien. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Se entendió el ejercicio? Bueno, vamos a ver. Decime la otra parte, por favor. David. 2x más y igual menos 1. Y la otra es x menos y igual 2. Bien. Supongamos que esta se llama R y esta se llama L. Entonces, rectas sean paralelas, ya sabemos. Para que dos rectas sean perpendiculares, tiene que pasar lo siguiente, que el producto de las pendientes, L sea perpendicular a M, si y solo si M1 por M2, la multiplicación de las pendientes da menos 1. Las rectas se caracterizan en que pueden ser, antes de hacer nada, ¿no? Tengo dos rectas en el plano, puede ser que sean paralelas. Puede ser que sean perpendiculares, ¿no? Es decir, que este ángulo valga 90, o que no sean nada. Por ejemplo, esta se corta con esta en un ángulo que no es de 90. ¿No? No es paralela, no es perpendicular, no es de 90. Bueno, entonces uno, por el enunciado del ejercicio, tiene que analizar si las rectas que le dieron son paralelas, perpendiculares o simplemente se cortan. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Siempre despejando la pendiente, es decir, llevando las ecuaciones a la forma explícita. Despejo I de la primera. Despejo I de la primera. Es decir, que el 2x me molesta va para el otro lado. Y es igual a menos 1 que ya estaba, menos 2x. Si lo escribo de la manera que escribía ya, de manera un poco más ordenada, pero es lo mismo, escribo primero el término en X y después el término independiente, porque no tiene variable, la R me quedó determinada así. Entonces, la pendiente de R es menos 2. Bueno, vamos a buscar la pendiente de L. Entonces, me quedo
con y en un lado y todo lo que no tiene y del otro lado. Entonces, como acá la y está negativa, la paso al segundo miembro y me queda x, este lo dejo acá. La y la paso al segundo miembro, el 2 lo paso al primer miembro. Entonces me queda x menos 2 igual a y. Si la quieren prolijita como la otra, escriben y igual a x menos 2. Es decir, es tradición para, qué sé yo, porque tradición, bueno, las tradiciones a veces tienen sentido, a veces no, pero es y igual a una constante por x más el término independiente. ¿Cuál es la pendiente ML? Es decir, ¿qué es el que multiplica a la x en esta ecuación? Es 1. Entonces, las dos rectas, fíjense que paralelas no son, porque menos 2 y 1 no son iguales. Ya sabemos que no son paralelas. ¿Son perpendiculares? Si hacemos el producto de MR por ML, sería menos 2 por 1 da menos 2. Por lo tanto, no son perpendiculares. Entonces, no son perpendiculares, no son paralelas. Por lo tanto, son un caso de rectas que se van a cortar, porque si no son paralelas se cortan. Que no sean perpendiculares significa que no se cortan en 90, se cortan en algún ángulo, bueno, no importa acá determinarlo. Se puede determinar, pero no lo vamos a hacer. Entonces, esa sería la respuesta. Bueno, yo voy a intentar otro, que no sea igual al que me dictaría Gaby, que, a ver, es un poco cancherito, ¿no? Y ustedes son re cancheros. ¿Qué falta? Un caso de rectas que sean como. ¿Qué le falta? Si ya hicieron una que es perpendicular, paralela, otra que no es nada, ¿qué le falta? ¿Que sean iguales? ¿O falta también qué otra cosa? Eso sería que sean o que sean perpendiculares. Faltan esas dos situaciones que todavía no están hechas. Bueno, entonces, supongamos, vamos a inventar una si ustedes después practican en la práctica. Entonces, supongamos que yo doy la siguiente ecuación. El de la práctica son perpendiculares. Bueno, por eso. Cuando tengo esa ecuación y digo que esa es la ecuación de una recta R, tengo una ecuación de la recta L que es tengo esas dos ecuaciones. Y me dicen, analiza qué cosa es. ¿Qué pasa? ¿Son perpendiculares? ¿Son paralelas? ¿O son coincidentes? De ambas ecuaciones tengo que despejar la y. Entonces, para R, vamos a trabajar con la ecuación que me dieron de R. Sí, lo paso al otro lado y me queda 3x menos 4 igual a 2y. ¿Se entendió lo que hice? ¿Sí o no? Me quedé con el 3x que era positivo, el 4 lo paso al miembro y el menos 2y lo paso al otro. Porque acuérdense que hay que tener el y solo. ¿Qué me molesta al y? El 2. Entonces ahora divido todo por 2. Acuérdense que si A es igual a B, B es igual a A. Entonces yo puedo escribir que 2y es igual a 3x menos 4. Estoy escribiendo la misma igualdad cambiando los miembros del lugar. Y divido todo por 2. Entonces, cuando divido todo por 2, ¿qué quiere decir dividir todo? Y bueno, dividir el primer miembro, dividir el segundo miembro. En el segundo miembro tenemos una suma, una recta,
la división se distribuye en la recta y nos va a quedar igual a 3 medios de x menos 4 medios, que no es otra cosa que 2. Entonces, esta ecuación la he podido llevar a y igual 3 medios de x menos 2. Esa es la ecuación más prolejita de la R, la forma explícita mejor de R. Simplemente acá simplifiqué el 4 con el 2. 4 dividido 2 da 2. Entonces, su pendiente es 3 medios. Su ordenado del origen es menos 2. Bueno, ahora vamos a trabajar con L. Vamos a trabajar con L. Parecido, ¿no? Me quedo con la I, eso es trabajar con L. Ahora trabajamos con L. Entonces el menos 4i lo tiro al otro miembro y el 8 lo tiro al primero. Entonces me va a quedar 6x menos 8 igual a 4i. O lo que es lo mismo, 4i es igual a 6x menos 8. Despejo i. ¿Cómo despejo i? Y el 4 molesta. Paso dividiendo el 4 a todos lados. Entonces me queda i es igual a 6x menos 8 sobre 4. Distribuyo 4 en cada término. Entonces nos va a quedar que i es igual a 6 cuartos de x menos 8 cuartos. Y puedo simplificar. 6 es divisible por 2 y 2 también. Perdón, y 4 también. Entonces esto va a quedar 3 medios y 8 es divisible por 2, por 4 y va a dar menos 2. Por lo tanto, la ecuación de L, cuando ya hicimos las simplificaciones, nos quedan que es 3 medios de x menos 2. ¿Y qué comentario me van a hacer ustedes? ¿Qué comentario van a hacer? ¿Cómo son esas rectas? Vale. Son coincidentes, son iguales, son coincidentes, exacto, ¿no? Porque tienen igual pendiente, pero además tienen la misma ordenada al origen, menos 2. Por lo tanto, si pasan por el mismo punto y tienen la misma inclinación, obviamente que coinciden. Hagan ustedes el dibujito. Si quieren lo hago yo, pero ya están en condiciones de hacer un dibujito de una recta, ¿eh? Es simplemente una recta. Entonces, para x igual a 0, ya sabemos que tengo el punto 0 menos 2. Vamos a llamarlo R, este punto. Para x igual a 2, voy a tener 3 sobre 2 por 2 menos 2. Esto es a 1 y a 1, 3 menos 2, 1. Por lo tanto, el punto es el 2, 1. Para 2 pasa por el 1. O sea, acá tenemos un punto T, por donde pasa esa recta, que es el T, R, son 2 puntos que están en la recta. Obvio que esto sigue. Esta es la recta R. Cuando ustedes van a dibujar la recta L y le hicieran una tablita L, tienen que
hacer lo mismo. Entonces, ¿se dan cuenta que es lo mismo lo que tienen acá? Yo olvidé de poner i, chicos. Disculpen. Igual, por el apuro. Entonces, la tablita que van a tener que hacer es igual a 3 medios de x menos 2. Para 0 vale menos 2. O sea que vuelven a tener este punto. Para 2 va a ser 3, 2, 2, menos 2. Y entonces estos dos se cancelan y queda 3 por 1 menos 2 da 1 y tienen este punto. Es decir, que R y L son la misma recta, coinciden. Si tienen igual pendiente, igual ordenada al origen, son coincidentes, porque tienen el mismo sentido y un punto en común. Bueno, y ahora faltaría que hiciéramos un caso de rectas perpendiculares, ¿no? Bueno, entonces supongamos que tenemos... Uno, Adriana, ¿querés? A ver, ya está. Y igual 2 más 1, qué sé yo, y menos un medio más un medio de x más 2 igual 0. Entonces tenemos una recta R dada así, una recta L dada así. Es el mismo que había pensado yo. Entonces, despejamos la I en cada caso, en la R ya está despejada, y es igual a 2x más 1, la pendiente de R vale 2, la ordenada al origen, vale 1. Ya está despejadita, esta es prolijita, esta ecuación que me dieron. En esta tengo que elaborar un poquito. Entonces, para L, la I la tengo que despejar y me va a quedar el 1 medio y el 2 va a quedar al otro lado. Entonces va a quedar menos 1 medio de X menos 2. Medio de X menos 2. ¿Cuál es la pendiente de la recta L? Menos 1 medio. Bueno, entonces se dan cuenta que ustedes hacen el producto de MR por ML, que sería por menos 1 medio, eso da menos 1. ¿No? El 2 por el menos 1 medio, positivo por negativo, negativo. Y 2 dividido 2 da 1. Luego, ¿qué podemos decir? Y bueno, L es perpendicular a R. Sí, es el trabajo de dibujar estas rectas. Ordenada al origen acá de la recta L, es menos 2. Eso simplemente como para que ya tienen, cuando nos dan el ordenado de origen ya me dan un punto por donde pasa la recta. Tengo que buscar uno solo y acá lo mismo. Las dos rectas se van a cortar. Si quieren buscar el punto de intersección, si quieren buscar el punto donde se cortan las rectas, eso es un ejercicio que no hicimos, podemos hacerlo. Entonces, les digo cómo lo pueden hacer a este nivel. Fíjense que ustedes, para ver si las rectas eran perpendiculares, llevaron las dos ecuaciones a la forma explícita. Entonces, ahora vamos a pensar un poquito lógicamente qué quiere decir una ecuación. La ecuación de una recta son todos aquellos puntos del plano que satisfacen esta ecuación. Y la ecuación de L está representando a todos los puntos del plano que satisfacen esta ecuación. Entonces, cuando yo quiero encontrar la intersección de R con L, que son conjuntos de puntos, la intersección de
rectas son todos aquellos puntos que cumplen las dos ecuaciones. Entonces, ¿qué quiere decir que cumplan las dos ecuaciones? Que estén tanto en R como en L. Luego, la I de un punto que esté en R va a tener que ser igual a la I de un punto que esté en L si ese punto coincide en las dos rectas. Fíjense, no importa que estas sean las rectas, pero si las rectas se cortan en cualquier ángulo, en este caso era el de 90, este punto, si está en R, también tiene que estar en R. Entonces, este punto P, que tendrá unas determinadas coordenadas X, Y, el I de ese punto va a tener que ser igual tanto para R como para L. Y el X también va a ser igual, porque si está en las dos, tiene que cumplir las dos ecuaciones. Entonces, ya que las tenemos despejadas la I, puedo usar lo que se acuerdan, se llama el método de igualación. Porque yo quiero aquellos puntos que vivan en esta recta y vivan en esta recta a la vez. Entonces, tiene que ser que 2x más 1 sea igual a menos 1/2 de x más 2. De acá, ¿qué me quedó? Y me quedó una ecuación en x, que es lo que debo encontrar, porque para encontrar un punto de intersección necesito la x y necesito la y. Entonces, vamos a llevar todo lo que tiene x a un miembro, lo que no tiene x al otro. 2x más 1/2 de x es igual a 2 menos 1, ¿no es cierto? Esto pasó a este miembro sumando, esto pasó al otro miembro restando. ¿Por qué? Porque existen los opuestos, sumamos opuestos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es 2x más 1/2 de x? 2 por 2, 4, 5 medios de x. Nos queda que 5 medios de x es igual a 2 menos 1, 1. Por lo tanto, x es igual a 2. Lo que está multiplicando pasa dividiendo, ¿no? Entonces, lo puedo pensar por partes. El 5 multiplica, por lo tanto, el 5 va a dividir. Qué lindo, ¿eh? El 5 va a dividir, el 2 divide, va a multiplicar. Por lo tanto, x es igual a 2/5. Muchas maneras de pensarlo. ¿Cuál es el número que multiplicado por 5 medios da 1? Bueno, es su inverso. El inverso es 2/5. ¿Está bien? Toda esta fracción y lo mismo da. Profe, en la igualación el RL, el término numérico de L en la igualación, ¿es más 2 o menos 2? Es menos 2. Vi mal. Igual se entiende, profe, ahí ahora hacemos las cuentas y sale, gracias. No, gracias por... Esto es menos 3. Entonces, la cuenta es, ¿no? Menos mal que me avisaste. Entonces, vi mal. X es igual a menos 3 por el inverso de esto, que es 2/5, o sea que x es igual a menos 6/5. X es menos 6/5. Arreglen, por favor, si estaban tomando nota, ¿no? Porque él era menos 1/2 menos 2. Entonces igualé 2x más 1 con menos 1/2 menos 2. Ojo que yo acá había visto mal. Entonces llevo todo lo que tiene x acá, lo que no tiene x en el otro miembro. La suma de 2x más 1/2 de x son 5 medios de x, igual a menos 2 menos 1 menos 3. Quiero despejar x, el 2/5 pasa como, perdón, el 5 medios pasa como 2/5. Multiplicamos y nos da menos 6/5. ¿Terminó el ejercicio? No. Lo único que encontré es el valor de x, es decir, la abscisa del punto donde se cortan. Me falta ¿quién? La ordenada.
me falta la ordenada. Para encontrar la ordenada voy a R o a L. Porque este punto, este número, representa la abscisa del punto que está en las dos rectas. Me falta ¿qué? Y me falta la ordenada. Entonces pueden reemplazar tanto en R como en L, donde les guste más, donde les parezca que la cuenta es más fácil. Nada más que ahí. Por el valor que obtuvimos es exactamente igual que reemplaza en la primera ecuación que en la segunda. Entonces, si reemplazo en la primera, iba a ser igual a 2 por x, que es menos 6 quintos, más 1. Con este valor vengo acá, donde ya tengo despejado la y, y vamos a ver la cuenta. Entonces me va a quedar que y es igual a 2 por menos 6, menos 12 quintos, más 1. Y ahora hay que hacer esa cuenta con un denominador 5, menos 12, más 5, es menos 7 quintos. ¿Qué quiere decir? Que esas rectas perpendiculares, que ya habíamos analizado que eran perpendiculares porque esta pendiente y esta otra son tales que si las multiplico me da menos 1, se cortan, es decir, su intersección es el punto, se cortan en un punto P de coordenadas menos 6 quintos, menos 7 quintos. Es decir, este punto tiene que cumplir esta ecuación y este punto tiene que cumplir esta ecuación porque está en la intersección. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, hicimos un poquito más. Además de ver que eran perpendiculares, ver dónde se cortaban. ¿Y dónde se cortan dos rectas iguales? Si, ¿Dónde se si, cortan? si son iguales, los puntos son los mismos. Y si son paralelas, no se cortan nunca. Si son iguales, son paralelas, coincidentes. Es decir, todos los puntos que están en una recta están en la otra. Es decir, que infinitos puntos están en la intersección de las dos, ¿no? Porque son iguales. ¿De acuerdo? De acuerdo. En cambio, si se cortan, se van a cortar en un punto. Puede ser, si son paralelas, bueno, es un caso particular de cortarse. Se cortan en un ángulo de 90, pero también se pueden cortar en un ángulo cualquiera, ¿no? Y ahí van a tener solución única. Claro. Exacto, se cortan en todos los puntos. Muy bien. Eso van a ver que cuando veamos al final del curso el sistema de ecuaciones va a ser importante. Bueno, a ver, algo de parábola me gustaría. Y después vos podrás seguir después de 10:30, Gaby, explicando algún ejercicio de parábola, por ejemplo. Bueno, sí, sí. Alguno fácil que se nos ocurra, damos una ecuación y encontrar los elementos. Las parábolas se dividen en dos grandes grupos. Parábolas paralelas, de eje paralelo al Y y de eje paralelo al X. Entonces, la idea es que sepamos diferenciar qué pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que llamamos parábolas de eje paralelo al
eje Y. Porque las parábolas son curvas más o menos así. Puede ser así, puede ser así. Yo estoy dibujando paralelas al eje Y. Puede ser así, puede ser, qué sé yo, así. ¿Qué es el eje de la parábola? Bueno, la parábola tiene algunos elementos importantes, que son un foco y la directriz. Un foco, ni el foco ni la directriz están sobre la parábola. Ni el foco ni la directriz están sobre la parábola. El foco es un punto que siempre está encerrado por las ramas de la parábola a mayor o menor lugar o menor distancia, donde de la parábola da la curvita. Este punto donde la parábola da la curvita se llama vértice de la parábola. Y si nosotros trazamos una recta que pase por el foco y el vértice, obtenemos lo que se llama el eje de la parábola. Si la parábola se llama P, esto es el eje de la parábola. ¿Qué tenemos? Es una recta, ¿no? Bueno. ¿Qué observamos? Que ese eje de la parábola es un eje de simetría. Mi dibujo más o menos. Pero todos los puntos que están hacia un lado del eje se repiten de alguna manera del otro lado del eje. ¿Qué quiero decir? Que para la misma abscisa voy a tener para la misma ordenada voy a tener igual abscisa. Porque si yo corto acá con una recta, entonces para esta ordenada voy a tener una abscisa de este lado y una abscisa de este lado, tal que esta distancia sea igual a esta. Es un eje de simetría, llamamos eje de la parábola. Es un eje de simetría lo que llamamos eje de la parábola. El vértice es un punto de la parábola, el foco no. Y hay otro elemento que les dije que se llama recta directriz. La recta directriz es una recta que está a la misma distancia que está el foco del vértice. Esta es la directriz. La dibujo acá porque es en la que me queda menos complicada con los otros y no se me mezcla todo. Esta D es la recta directriz. ¿Qué ocurre con la recta directriz y el foco? Bueno, ellos son los que definen la condición de parábola. Una parábola es el conjunto de puntos del plano, es decir, son los P de coordenadas X, Y, tal que la distancia de P al foco sea igual a la distancia de P a la directriz. Eso siempre. Y de acuerdo a cómo está el foco y cómo esté la directriz, las parábolas van a ser del eje paralelo a Y o del eje paralelo a X. Yo acá dibujé, a grosso modo, algunas parábolas con eje paralelo al eje Y. Todas las parábolas de eje paralelo al eje Y, usando la fórmula de distancia, ya están desarrolladas esas ecuaciones en el apunte y van a ver que estas ecuaciones representativas de parábolas de este tipo van a ser en la forma x menos alfa al cuadrado igual a 4c por y menos beta. Ahora, ¿qué son esos constantes que aparecen acá? ¿Qué es alfa? Alfa son la abscisa del vértice y beta su ordenada. Es decir, que el vértice va a ser de coordenadas alfa, beta.
¿Y qué es C? Bueno, C es aquello que le tengo que sumar o restar de cuando, como sea C, si es positivo o negativo, a el foco. Porque fíjense que el foco siempre está sobre la misma recta, porque dije que el eje era paralelo al Y, sobre la misma recta que está el vértice paralelo al eje Y. O sea que la abscisa del foco es la misma que la abscisa del vértice, pero sumada en C, porque está para arriba o para... Perdón, la abscisa es la misma, la ordenada es la que cambia, perdón. No sé qué estaba... Lo dibujé bien y lo escribí mal. Entonces, la abscisa es la misma, lo que cambia es la ordenada. Voy para arriba, o sea que a beta le sumo C, en este caso a beta le restaré C. Eso me lo va a dar el signo de esta C, que si es positivo voy para arriba, como en estos dos casos, si C es negativo voy para abajo. La ecuación de la parábola es esta es un elemento en realidad auxiliar. Los elementos propios de la parábola son el foco y la directriz. Y la directriz va a ser de ecuación, fíjense que si es una recta paralela al eje X es I igual a alguna constante. ¿Qué constante? Beta menos C. Entonces, esos son los tres elementos destacados cuando escribimos una que podemos interpretar a partir de esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación estándar de una parábola de eje paralelo al Y. Entonces, yo voy a hacer un ejemplo y después Gaby va a hacer alguno de las parábolas de eje paralelo al eje X. Es todo simétrico, obvio. Entonces, si me piden encontrar la ecuación de una parábola de eje paralelo al X, perdón, al Y, y me dice el foco es 3, 0, y el vértice es 3, menos 1. Entonces, lo primero que hago es dibujar lo que me dieron. Me dijeron 1, 2, 3. 3, 0, acá está el foco. Y el vértice está en 3 menos 1. Ya sé que entonces la parábola va a tener este eje. Va a pasar, siempre la parábola pasa por el vértice, pasa por el foco. Esta distancia es E. ¿Y qué distancia hay del vértice al foco? Y la distancia es 1. Ese valor de C es 1. Fíjense que como el foco queda para arriba del vértice, la parábola siempre se abre. Yo hago un dibujo esquemático. La parábola siempre se abre encerrando el foco. Entonces, si yo tengo que ir para arriba, la C tiene que ser positiva. Entonces, la ecuación va a ser X menos alfa al cuadrado igual a 4C. Esta distancia es 1. Por 1 por I menos beta. ¿Y quién es beta? La ordenada. Acuérdense que esto es alfa, esto es beta, esto es alfa, y esto es beta más C. Entonces, beta vale menos 1. La ecuación les ha quedado, haciendo un poco de cuentas, x menos 3 al cuadrado es igual a 4, y menos da más, y más 1. Y esa es la ecuación estándar de la parábola. Bueno, ¿se puede dibujar? Y sí, claro que se puede dibujar.
hago una tablita, despejo la y y busco algunos valores, dándole valores a x, encuentro los valores de que están efectivamente en la parábola. Yo hice aproximadamente para orientarlos de que siempre el foco queda encerrado por la parábola para determinar que el set tiene que ser positivo porque yo tengo que ir para arriba. El vértice queda por abajo y el foco queda por arriba. Esto es eje de la parábola. La directriz va a estar de acá para abajo, de esta distancia para abajo, y acá va a estar la directriz. Esa va a ser la expresión de la directriz. Bueno, entonces Gaby les va a explicar un poco de parábolas de eje paralelo al X. ¿Está bien, Gaby? Sí, sí. Bueno, entonces, después por mail no, perdón, en el Classroom van a votar si quieren que yo les dé clase el jueves, aunque sea una hora, y en qué horario. Después pongo la consulta en el Classroom. Vos finalizás la reunión, yo la abandono. Bueno, dale. Hola, chicos. Paz, Lenard, sos el anfitrión. Fuiste alumno mío, me parece. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Bien, perfecto. Sí, bien. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 24. Si lo tienen a mano, el 24 dice, escriba la ecuación canónica de las parábolas y voy a hacer entonces el B y el C. El B es con vértice en el origen. Acá vamos a escribir. ¿Se ve bien el pizarrón? Porque... Acá se ve bien, muy lejos. ¿Ahí está bien? Creo que está bien. Bueno, si no me dicen... no sé por qué quedaste como anfitrión, pero no importa. Bueno, el 24b dice que la parábola tiene vértice en el origen y directriz I más 6 igual 0. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ir dibujando. Si tiene vértice en el origen, acá está el vértice de la parábola. Y la directriz, acá podemos despejar I, este lo paso restando, nos queda I igual menos 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por acá pasa la directriz. Entonces, si acá está el vértice y acá está la directriz, la parábola va a ir para arriba. ¿Bien? Lo que me falta ver es cuánto es C, pero sé que era esta distancia. Entonces, para este mismo lado voy a tener que contar 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí va a estar el foco, porque el foco está a una distancia de C unidades con respecto al vértice. Entonces el foco está en 0, 6. ¿Sí? Y la parábola tiene más o menos esta forma. Ahora tenemos que escribir la ecuación. Tenemos que escribir la ecuación de la parábola. Si esta parábola, perdón. Bueno, hice la. No me di cuenta, hice la. ¿Sí? Hice una mezcla. No hice ninguno, ni el A ni el C. Bueno, un invento mío.
no importa, como ejemplo sirve. Ahora tengo que escribir la ecuación de la parábola. Entonces, dijimos que el foco es 0, 0, o sea, el vértice es 0, 0, o sea que esto será alfa y esto será beta. Esta parábola tiene ramas hacia arriba, entonces es de esta forma. X menos alfa al cuadrado igual 4c por y menos beta. O sea que acá ya sé lo calculé, era 6, y esto nos queda x menos 0 al cuadrado igual 4 por 6 por y menos 0. ¿Está bien? O sea que esto nos quedó x cuadrado igual 24y. Y esta es la ecuación de la parábola. Chicos, no es del 24, me equivoqué, hice una mezcla de ejercicios. Acá me aparece un cartelito que no sé lo que es. ¿Ustedes me ven? Alguno que abra el micrófono y diga, porque a lo mejor yo estoy sola acá y no me doy cuenta. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a hacer, no sé si quieren hacer una captura, o, bueno, igual queda grabada. Se ve joya. Buenísimo, gracias. Vamos a hacer el 24B, así hacemos un ejemplo distinto. Una consulta. La distancia siempre se toma como valor absoluto, es decir, aunque sea negativo o positivo, es siempre positivo para cuando la pasamos a la ecuación. La distancia es siempre positiva, pero C puede ser negativo o positivo. Lo que pasa que la distancia es el valor absoluto de C. ¿Sí? Bien, pero recién en ese caso no era menos 6 y... Sí, pero el valor absoluto de menos 6 es 6. Por eso que decimos Pero que C es 6. ¿Está bien? no sé, o se toma el valor absoluto. A ver, la distancia, creo que era algo así, ¿no? Las distancias son siempre magnitudes positivas, ¿sí? Esto mide 6 unidades. Y de acá hasta acá también hay 6 unidades.
Hola, 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 ¿hay alguien ahí? Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Hola, Hola. no está saliendo la pantalla del pizarrón. Está la profesora Nelson. Ah, gracias, muy amable. ¿Se fue o no? ¿Se fue la profe o Y no? entre los conectados se aparece. Sí. Bueno, si hay otro practicante ahí o si hay otra persona que lo pueda continuar el hilo de la profe. No sé. Bueno, yo voy a desconectarme porque igual en un ratito tenemos teoría de CAT. Nos vemos, chicos. Claro, ahora Adiós, tenemos la amigos. de tres. Bueno, chau, chau. Sí, la verdad que hay. Continúa esto, chao.